Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a True Crime, la huella del crimen. Hoy nos adentraremos en un caso que estremeció a España y que dejó muchas heridas abiertas hace ya más de 2 décadas. El 30 de abril de 2002, la vida cambió para la familia de Débora Fernández, una joven que tenía por entonces 22 años y que estudiaba diseño gráfico. Los que la conocían decían de ella que no pasaba desapercibida. Le encantaba pasar tiempo con sus amigas, era divertida y toda una artista. Le encantaba la pintura, la música y la fotografía. Era una joven absolutamente normal y ningún aspecto de su vida hacía presagiar cómo iba a terminar su historia. Débora desapareció después de salir a correr a la playa de Samil, en Vigo, Pontevedra. Como cada mañana, Débora se levantó y a primera hora acudió a su centro de estudios para subir nota en una asignatura. La chica le contó a la profesora que impartía la materia que había quedado por la tarde y que cuando saliera de clase iba a ir a la peluquería porque tenía una cita especial. Pero Débora salió antes de lo previsto de sus clases de diseño informático porque, según ella, sentía un dolor abdominal. De ahí acudió al centro de estética Gala y a eso de las 3 menos cuarto llegó a casa y comió junto a su familia. Después se metió en su habitación, pues era el único sitio en el que había internet y allí pasó varias horas, algo que hacía habitualmente. Sobre las 6 o 6:30 de la tarde, Nuria, prima de Débora, llamó por teléfono a casa para preguntarle si le apetecía salir a caminar, pero fue Rosa Neira quien le cogió el teléfono. La madre de Débora le dijo que estaba acostada y que no tenía ganas de salir en ese momento, que la llamaría después si estaba de humor, algo que nunca ocurrió. Débora salió de casa en torno a las 7:30 vestida con ropa de deporte, sin móvil ni ningún tipo de documentación. Tampoco avisó a su prima Nuria, que volvió a insistir y llamó poco después para preguntarle si quería que salieran a caminar, aunque la chica ya se había marchado para entonces. Nuria decidió entonces salir sola a dar una vuelta por la zona y se topó con su prima Débora. Era víspera de festivo y Nuria animó a su prima para que salieran juntas por la noche, pero ella le dijo que no le apetecía, que quería alquilar la película de Amélie para verla tranquila en casa. Nuria le ofreció que la vieran juntas en su hogar, pero la joven le dijo tajantemente que no, así que la prima de Débora decidió salir con sus amigas a una cena. Se despidió de ella a las 9 menos cuarto en una zona próxima a su casa sin saber que sería la última persona en verla con vida. A partir de ahí se le perdió la pista a Débora. Ese 30 de abril por la noche sus padres se fueron a cenar y cuando volvieron no encontraron a su hija en casa, pero no les extrañó. Era joven y, como sus hermanos, solían salir, así que no les inquietó en un primer momento que Débora no estuviese en su habitación. A la mañana siguiente la chica tampoco regresó y los padres empezaron a sospechar. Llamaron primero a uno de sus hermanos, José, para saber si había tenido noticias de Débora. Este les comentó a sus progenitores que no sabía nada de ella, aunque tampoco se alarmó porque al ser víspera de festivo pensó que podría haber salido con sus amigas. Pero las horas pasaron y Débora seguía sin aparecer, así que sus padres decidieron denunciar su desaparición en torno a mediodía del 1 de mayo. Por la tarde, la familia no podía estar más preocupada, pues no era normal que la chica hubiera pasado tantas horas fuera y sin avisar. En ese momento temían que había podido pasarle algo malo. A partir del día 3 de mayo, el entorno de Débora se lanzó a la calle para tratar de localizar a la chica. En primer lugar, se centraron en peinar el monte junto a Protección Civil, justo en la zona en la que Nuria vio por última vez a su prima el día 30 de abril en torno a las 9 menos cuarto, 9 menos 10 de la noche. Para entonces, los familiares de la chica tenían claro que debía haberle ocurrido algo malo. Sin embargo, según Rosa, una de las hermanas de la joven desaparecida, en un primer momento la policía creyó que estaban ante una huida voluntaria. El entorno lo descartó desde el primer momento. ¿Cómo iba a haberse marchado sin su móvil, sin su cartera y solo con la ropa de deporte que llevaba en el último momento en que fue vista? Días después, el 10 de mayo de 2002, apareció el cadáver de Débora a 40 kilómetros de Vigo, en Portecelo, Pontevedra. Una vecina de la zona encontró en torno a las 7:30 de la tarde un macabro hallazgo. Se percató de que había algo extraño debajo de unas ramas en una cuneta mientras paseaba.
El cuerpo fue hallado en la antigua carretera 550 y desde el primer momento a los investigadores les chocó la forma en la que se encontró. Les dio la impresión de que lo habían colocado como si estuviera posando, tapando sus partes íntimas con ramas de forma cuidadosa, una escena teatral, según las palabras de los propios policías. Pensaban, además, que había sido depositada allí para que fuera encontrada. En el lugar se hallaron también otra serie de evidencias. Un preservativo con restos de semen, un pañuelo blanco y un cordón verde que se localizó debajo del cadáver. Todo ello llevó a pensar a los especialistas que estaban ante una escena manipulada con pistas falsas y con un significado de momento desconocido. Posteriormente, la autopsia determinó que Débora murió el mismo día de su desaparición o algunas horas después y que en el momento de su fallecimiento estaba vestida por las marcas post-mortem que dejó la malla en el cuerpo, así que debió ser desnudada bastante después. Pero el dato más importante que se extrajo del estudio del cuerpo de la chica es que, por el estado de conservación del cadáver, debió haber estado en algún sitio frío como un arcón refrigerador durante días. El informe forense no pudo determinar la causa de la muerte, aunque sí se especificó que no hubo agresión sexual. En ese momento se barajaron varias hipótesis: que hubiera fallecido de muerte súbita o que hubiera sido asfixiada por sofocación, de algún modo que el asesino no hubiera dejado ninguna marca en el cuerpo. Los familiares no creían que Débora hubiera muerto por causas naturales, puesto que si esto hubiera ocurrido, la persona en cuestión habría llamado a una ambulancia. ¿Quién habría montado una escena rocambolesca a 40 kilómetros de donde desapareció Débora si no tenía nada que ver con los hechos? Además, eso supondría que la persona en cuestión habría guardado durante 10 días el cadáver en algún arcón o congelador. La teoría tampoco terminó de cuadrar para los expertos. En el informe forense y en el sumario del caso, de hecho, aparece como una opción muy remota, más que nada por cómo apareció el cadáver. Y es que la posibilidad de que la joven hubiera fallecido por una muerte súbita estaría entre un 0,0,01. Es decir, que la posibilidad de que hubiera sido asfixiada sería, por tanto, de un 99,999%. Los investigadores creen también que el cuerpo fue lavado antes de ser depositado en la cuneta. Para Rosa, la hermana de Débora, el crimen no fue solo cosa de una persona, considera que debió intervenir más gente. Y es que no ve factible que un solo individuo fuera capaz de asesinarla y de tener la mente fría de llevarse el cadáver, limpiarlo, guardarlo durante días y dejarlo después en una cuidada escena. Para ella, lo normal cuando se produce un asesinato es que por el estado de nervios o por las prisas por ocultar lo que ha pasado se dejen muchas pruebas. Los criminólogos consideran que podríamos estar ante un asesino organizado con un gran control emocional. En los primeros años de este caso, la investigación se centró en tratar de determinar a quién pertenecía el semen que apareció en el preservativo, pero no se correspondía con ninguno de los posibles implicados, por lo menos en cuanto a las pruebas de ADN que se realizaron en aquellos momentos. La familia de Débora considera que alguien puso esa pista totalmente falsa y elaborada para tratar de despistar. Uno de los investigadores descubrió en su día que había células en ese ADN que aún estaban vivas cuando apareció el cadáver, 10 días después, recordemos, de que Débora fuera asesinada. Este experto en cuestión estudió a fondo otros casos y se percató de que solo había 2 en todo el mundo en los que esa proteína del ADN del semen apareciera viva. Uno es por congelación y otro por haber estado ese ADN a una gran altura. Finalmente se pudo determinar que alguien había implantado ese ADN a posteriori. La investigación entonces dio un giro de 180 grados, pues ya tenían claro que ese semen no coincidiría jamás con el asesino que había tratado así de señalar en otra dirección. El entorno de Débora tenía cada vez más claro que aquí había debido participar de algún modo alguien con grandes conocimientos en la ciencia forense. La hipótesis más plausible es que este crimen estaba planificado y que el asesino en cuestión debió ser alguien que conociera a Débora. Desde el primer momento el foco se puso en su primer gran amor, Pablo, con quien tenía grandes planes de futuro y a quien presentó a su familia, aunque no terminaba de avanzar porque éste vivía en otro país. Los investigadores creen que Débora, tras haberse visto con su prima Nuria, debió haberse subido al coche de alguien conocido, ya que no se encontraron rastros de lucha ni de violencia en el lugar.
Consideran que el que se llevara a la chica tenía la total confianza de esta. El círculo de Débora siempre sospechó de esta pareja, que siempre dijo que ya no estaba con ella en el momento de los hechos, aunque para Óscar Tarruella, quien profundizó en este caso, las pruebas indicaban que la relación se mantenía. El entorno de la joven sostenía que hacía 2 meses Débora estaba bastante triste, que se le notó un bajón anímico importante. Los que conocían a la chica aseguraron que durante ese tiempo había recibido mensajes amenazantes. Un día, de hecho, según relató su hermana Rosa, contestó a una llamada procedente de Argentina, donde vivía esta pareja, en la que una mujer le pedía explicaciones sobre su relación con Pablo. Débora se dio cuenta entonces de que había una tercera persona y decidió apagar el teléfono desde febrero hasta abril, cuando fue asesinada. La noche anterior a su desaparición, Débora le confesó a su hermana que tenía una crisis con su pareja y que estaba deseando que llegara a Galicia para poder hablar con él cara a cara. Llevaban juntos unos 2 o 3 años y no quería acabar por Messenger o por una llamada telefónica con él. El 29 de abril, un día antes de que se le perdiera la pista, Débora contó durante una comida familiar que su novio iba a ir a Vigo, algo que no le gustó a José, su hermano, porque le habían llegado rumores de que tenía otra vida en Argentina y que no era trigo limpio. José le pidió a Débora que se alejara de él porque no le convenía y ella empezó a llorar mientras defendía a su pareja. Le dijo que ya era mayorcita para tomar sus decisiones y se fue directamente a su habitación. Por desgracia, esa sería la última vez que su hermano la vería con vida. Cuando los padres se percataron el día 1 de que su hija había desaparecido, lo primero que hicieron fue ponerse en contacto con Nuria, la prima, y la última que la había visto con vida. Le pidieron que llamara a su pareja para que contactara con la familia de Débora y fue el padre quien tuvo una conversación con él. Le dijo que su hija no aparecía y que estaban preocupados, a lo que él respondió que no se preocupara, que iba a mandar a su padre al apartamento para ver si pudiera estar allí. Según las declaraciones del padre de Pablo, la pareja o expareja de Débora acudió hasta allí y revisó hasta debajo de las camas, pero allí no había ni rastro de la chica. Para tratar de encontrar a la joven, a los familiares se les ocurrió hacer una pancarta en la escuela de arte en la que estudiaba Débora para colgarla en Balaídos, el estadio del Celta. A última hora, Pablo se presentó allí y dijo que él quería colgar la pancarta, que tenía acceso a Giovanella, por entonces jugador del equipo gallego, y que podría hacerlo sin problema, a lo que la familia dio el visto bueno. Pero el partido aquel día empezó y la pancarta no aparecía. José, el hermano de Débora, la vio tirada en una esquina, completamente arrugada. Así que decidió cogerla y habló con el personal del club que le facilitó la entrada para colgar el mensaje en un lugar visible, algo que chocó mucho al hermano de Débora. ¿Por qué no había hecho lo mismo Pablo? El 30 de abril por la noche, este hombre llamó supuestamente a un familiar de Débora para preguntarle por ella, algo que no era habitual porque estas personas no solían tener relación entre sí. A los más allegados a la chica les sorprende ese contacto, pues por los registros telefónicos se sabe que sí había hablado con ella a eso de las 2 de la tarde. Si ya había tenido contacto con ella a mitad del día, ¿cómo es posible que no volviera a llamarla? ¿Cómo no pudo darse cuenta de su desaparición? Días después, cuando aún no había aparecido el cuerpo de Débora, este hombre acudió a la casa de la joven y rompió a llorar frente a su madre, diciendo lo mucho que la quería, algo que hizo estallar a José, su hermano. Para él era claramente una confesión, pues Débora todavía no había sido hallada y le dio la sensación de que, con esas palabras, estaba confesando que le había hecho algo malo a Débora. Desde que comenzara la investigación, varios fueron los grupos de la UDEZ que estudiaron el caso. Una de las partes más completas se produjo entre el 2009 y 2010, en la denominada Operación Arcano. En ella se desarrollaron 4 hipótesis sobre lo que le pudo pasar a Débora en la curva de Matadoiro, donde se la vio por última vez. Para aquellos expertos, lo más factible es que alguien conocido la abordara y se la llevara en un coche. La policía elaboró los posibles recorridos que podrían haber hecho ese día Débora y su asesino. Determinó además los horarios y cuánto se tardaba desde un lugar a otro. Realizó diferentes perfiles de diferentes personas que podrían haber participado en los hechos. En una rueda de prensa que dio la familia junto a su abogado, celebrada el 29 de julio de 2020, el letrado Ramón Pérez Zamoedo explicó lo que consideran que pasó ese día.
Recordó que el día 9 de mayo, un día antes de que apareciera el cuerpo de Débora, la primera persona en ser interrogada por la policía fue Pablo, para algunos su novio y para otros su exnovio. En sus declaraciones, este hombre incurrió en una serie de contradicciones y llegó a decir incluso que el padre de Débora le había contado que quizá fuera una desaparición voluntaria, porque supuestamente su hija tenía otra relación. Además, dijo haber estado con ciertas personas esos días y, posteriormente, cuando los agentes interrogaron a estos individuos, lo negaron todo. Los investigadores inspeccionaron el coche de este sospechoso, pero cuando lo hicieron ya habían pasado demasiados años, así que no encontraron nada. El juzgado determinó que no había nada determinante que demostrara que este hombre había cometido el crimen de Débora Fernández, aunque sí reconoció que el investigado había incurrido en múltiples contradicciones. La causa, por tanto, se archivó, pero la familia de Débora apretó tratando de que se reabriera el caso. En 2018, Ángel Galán, exinspector de la Policía Nacional, dio una ponencia en Vigo para presentar un curso y puso como caso práctico el de esta joven asesinada en 2002. Este hombre opinó que alguna persona a las que se le había tomado declaración tenía que estar implicada en la muerte de Débora y el círculo de la chica empezó a recoger firmas para que los agentes volvieran a poner el foco en este caso. En 2019 consiguieron que se reabriera la investigación policial y en noviembre de ese mismo año terminó reabriéndose también la investigación judicial. Gracias al grupo de Facebook creado por la familia Justicia para Débora, José leyó un mensaje en el que una chica decía que ella había estado el día que desapareció con la joven a eso de las 9:30 en el videoclub 38 situado en Corujo, muy cerca de la casa de la pareja de Débora. Para saber si efectivamente esa chica en cuestión era Débora, le preguntaron cómo iba vestida y esta les comentó que venía como acalorada de hacer deporte y que no sabía si había ido con alguien, pero al establecimiento entró totalmente sola. En los informes de la policía, los agentes apuntaron que se desplazaron hasta 45 videoclubes de la zona. Sin embargo, esta en concreto no aparecía en ese listado, aunque el cuerpo aseguró que se hizo un registro del mismo y que se habló con las propietarias. Según aparece en el sumario, los policías preguntaron en aquel videoclub por su exnovio, no por Débora, y por la última película que alquiló en vez de haber preguntado por la chica y por el film de Amélie, que es la película que le dijo a su prima Nuria que quería ver aquella noche. Esta información descuadró a la familia. ¿Cómo era posible que no se hubiera tenido constancia de este dato hasta 2019? Si es cierto que Débora estuvo en Corujo, ¿quién la habría llevado hasta allí? Pues estaba a 9 kilómetros de donde fue vista por última vez. Ese dato vendría a dar por cierto que la chica debió subirse en un vehículo después de que la viera su prima Nuria. Además, hay que tener en cuenta que ese videoclub en concreto está alejado de la casa de Débora, pero muy cerca de la del principal sospechoso. No será hasta el 25 de marzo de 2019 y a petición de la familia de Débora cuando la policía tome declaración a la dependienta que aquella noche supuestamente atendió a la chica y que fue la última persona que la vio con vida, aunque no le darían demasiada credibilidad a esta pista. Una de las últimas diligencias acordadas por la jueza que llevaba el caso fue remitir un oficio para que se exhumara el cuerpo de Débora Fernández en busca de otros vestigios que pudieran arrojar luz sobre el caso. Finalmente, la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Tui ratificó el archivo decretado en junio de 2024, poniendo así punto y final al caso sin ningún culpable por la muerte de Débora. Al no haber podido hallar pruebas contundentes e irrefutables que apuntaran en ninguna dirección, decidió dar carpetazo al asunto. Ni los testimonios recabados, ni la práctica de la exhumación del cuerpo de la víctima, ni la inspección de un arcón congelador propiedad en su día del investigado arrojaron ningún resultado positivo para la investigación. Ningún indicio hay de que el investigado y la víctima se vieran esa noche, ni del lugar de la muerte, ni aparece vestigio alguno del investigado en el cuerpo de la víctima o en el lugar donde éste se encuentra, explica la juez.
Tampoco dio sus frutos el análisis del móvil utilizado por la víctima, que fue encontrado sin tarjeta SIM en dependencias policiales en septiembre de 2022, después de haber sido traspapelado, pese a ser una prueba, en una comisaría madrileña. En cuanto al disco duro que utilizaba Débora, que fue borrado, apunta que tampoco se puede acreditar que esta práctica fuera intencionada y masiva. La familia de la joven sigue clamando justicia 23 años después de este crimen y de una investigación que para los allegados a la joven no ha sido más que una tomadura de pelo, según comentaron al diario El País hace unos meses. La hermana de Débora, Rosa, dijo en su día que no iba a consentir que la instrucción se convirtiese en una burla a la memoria de su hermana y no iba a permitir que matasen también su dignidad. El caso de Débora Fernández sigue siendo un profundo misterio que conmueve y desconcierta no solo a su familia, sino a toda la sociedad. Más de 2 décadas después de su desaparición y trágico fallecimiento, las dudas persisten, las pruebas parecen insuficientes y la justicia aún no ha dado respuestas claras. Este caso pone de manifiesto las dificultades en la investigación de crímenes complejos, así como la necesidad de garantizar procesos más eficaces y transparentes. La lucha incansable de la familia de Débora por descubrir la verdad se ha convertido en un símbolo de resiliencia y determinación. Porque Débora no es solo un caso, es una persona, una vida truncada y su historia merece ser recordada no solo como un llamado a la justicia, sino también como un recordatorio de la importancia de nunca rendirse frente a la adversidad. Que su legado inspire a seguir buscando la verdad y a exigir que se haga justicia.